hablemos de cómo vender arquitectura. Hablemos de ventas. Si quieres ganar más clientes, ser más persuasivo, ligar más o haces venta B2B, la entrevista de hoy, estoy segura, acabará siendo de las más vistas de este canal. Hoy hablamos con una mujer muy interesante, gran empresaria, formada en el mundo de la publicidad, que a pesar de esto, confiesa que en la carrera no le enseñaron a vender. Probablemente esto te suena, ¿no? Porque a muchos arquitectos tampoco. Y sin embargo, ayuda ahora a otros a vender más. Y además lo hace con una mezcla que para mí es muy interesante, un cóctel explosivo. El copywriting, la estrategia, el SEO y las ventas. No es arquinómada, pero podría serlo. Te veo en la entrevista. Cuando me planteé cómo presentar a nuestra invitada de hoy, se me ocurrió mezclar dos conceptos que para mí son interesantes. Bueno, dos o tres conceptos, ¿no? El copywriting, la estrategia y las ventas. Y bueno, me ha apetecido un poco bautizar esta entrevista como copywriting estratégico, ¿no? Porque hoy tenemos como invitada en el canal de Arquinómadas a Beatriz Torres, que ha pasado en muy poquito tiempo de ser, yo creo que una desconocida, a posicionarse con muchísima fuerza como una de las copies de referencia en el mercado hispanohablante. Y bueno, yo creo que hablaremos un poquito de la historia de Beatriz a lo largo de la charla, pero antes de nada, pues bienvenida al canal de YouTube, Bea. Y bueno, el mundo de los arquitectos es muy endogámico. Nos gusta hablar de la belleza de la línea de puntos, entramos en una habitación y nos fijamos cómo es el despiece de las baldosas, hacemos cosas que el resto de los mortales a veces ni comprenden porque nos ven raritos, ¿no? Pero entiendo que los suscriptores del blog de Arquinómadas y los seguidores del canal de YouTube, si están siguiendo y viendo este vídeo hoy, pues es porque en el fondo les interesa impulsar sus firmas de arquitectura, captar más y mejores clientes y sobre todo para mí eso tiene que ver con vender más y yo creo que ahí encajas muy bien tú. Esa es la razón por la que deseaba invitarte, pero bueno, para quien no te conozca, Beatriz, ¿quién es Beatriz Torres? Vale, bueno, yo soy publicista de formación y me licencié eso en publicidad y he trabajado durante casi 21 años en agencias de marketing y publicidad. Entonces, como han pasado ya unos cuantos años, yo empecé a trabajar cuando Internet empezaba. Bueno, pues no había agencias, o había muy pocas agencias puramente digitales, estaban empezando entonces, pero yo después de trabajar durante un tiempo en Madrid, volví a Logroño, yo soy de Logroño, y empecé a trabajar en una agencia que ya se definía como agencia digital. Entonces, creo que era la única en La Rioja, si no me equivoco, que hacíamos solo trabajos digitales y nos posicionamos muy fuerte. Entonces, he visto crecer Internet desde que no era nada, desde que hacíamos las webs en Flash y campañas, ya trabajábamos campañas de publicidad con banners y todos estos formatos que eran nuevos, eran formatos publicitarios nuevos. Entonces, he tenido la suerte de empezar en lo digital desde que lo digital nació prácticamente. ¿Y Entonces, por qué? eso me ha acompañado toda la carrera profesional. Y es, claro, me ha abierto, Bueno, o sea, tenemos para cierto mí delay, esperemos. ha sido una transición natural. Sí, tenemos cierto delay, esperemos que no nos dificulte mucho la comunicación y sobre todo de cómo luego se vea la entrevista, ¿no? Pero somos las dos de la generación de EGB, ¿no? Yo te contaba antes de empezar la Sí, entrevista que yo empecé en la carrera con lápiz, papel y Rutring, es decir, y hemos vivido toda esa transición de ver nacer Internet. Yo recuerdo el primer día que me senté delante de un ordenador para hacer una búsqueda, yo creo que al año 90 y algo, que es que claro, los nativos digitales se piensan que esto ha sido siempre así, ¿no? sí. Pero no, pero bueno, al final ha sido un vivir una experimentación constante, ¿no? De todo eso, ¿no? Ujú, Y me gusta que ha hables de sido un que, cambio. me gusta que nos comentes que vienes del mundo de la publicidad, porque cuando aterrizamos en tu web, ¿no? En beatriztorres.es,
Nos cuentas que estudiaste publicidad, pero que en aquel momento no te enseñaron a vender, cosa que también pasa en las escuelas de arquitectura, ¿no? Y entonces ahí me he visto como muy reflejada. Entonces, no sé, me pide un poco el cuerpo preguntarte qué cambió tu manera de ver las ventas y los negocios, ¿no? Vale, no, en publicidad, para que te hagas a la idea, el primer año de publicidad estudiamos lengua, derecho, economía, vamos, o sea, cosas, es casi como un repaso a COU, porque yo hice COU, A no la historia de la hice, publicidad, ¿no? y historia de la publicidad y Sí, sí. cositas así como muy ligeras. Entonces luego sí que te van metiendo más, pero de ventas no hay absolutamente nada y de hecho yo soy copywriter, yo no sabía que era el copy. Te quiero decir, lo aprendí ya cuando empecé en Madrid a trabajar en una agencia, ahí ya conocí los copies de raza, de eslogans, de publicidad y demás, pero bueno, y de ventas tampoco. Entonces no eres consciente. O sea, yo he estado más cercana a las ventas porque yo siempre me he dedicado en publicidad. Hay un departamento que se llama el departamento de cuentas, que es el enlace entre el cliente y la agencia y es el que desarrolla la estrategia y luego se la tiene que vender al cliente, el que hace los presupuestos, las propuestas, gestiona los equipos. Entonces, mi parte de trabajo siempre ha estado ligada a las ventas porque primero a quien se lo tenías que vender era a tu propio cliente, ¿no? Y el cliente tenía que hacer ventas con el trabajo, con la estrategia que tú le planteabas. Pero todo era como una inercia. Era una venta desde la estrategia, ¿vale? A ver, ventas y estrategia, por supuesto, están relacionadas, pero era como desde una estrategia de marketing, de branding, etcétera. No como no te planteaban, nadie te enseñaba una estrategia pura para aumentar las ventas, ¿vale? Estaba siempre muy relacionado con el tema de la marca y del branding. Entonces, la evolución en mí ha sido natural a lo largo de todos esos años a medida que ves que va evolucionando el mercado, que ves, claro, yo la suerte que tengo, yo he trabajado para arquitectos, yo he trabajado para todos los sectores, porque los publicistas y los copies lo que tenemos es que investigamos y nos adaptamos a cualquier tipología de clientes y eso hace que de manera casi inconsciente aprendas cada vez a vender más porque te enfrentas a mucha tipología de clientes, cada uno con sus peculiaridades y nace de ti el tener que adaptarte para que te entiendan, para que te compren al final, pero es una venta muy inconsciente, que sale de ti por la propia experiencia. ¿Qué pasa? Que a medida que mi carrera avanzaba, yo veía que algo estaba cambiando. Entonces, lo que hice fue, pues, por mi cuenta, empezar a hacer cursos, empezar a leer, empezar, bueno, a investigar y todo eso, cuando ya conocí el copywriting de respuesta directa, que es el que yo trabajo, existe el copy tradicional, que es el que se hace en el mundo offline, por decir así, y luego está el copy de respuesta directa, que es el que se trabaja en Internet, porque bueno, la respuesta es inmediata en lo digital. Entonces, ahí al conocer el copy, eso de respuesta directa, pues ya ves que es que la venta va implícita en el copy, porque el objetivo del copy es vender. Vender lo que sea, vender una idea, vender un producto, vender un servicio, pero siempre trata de vender. Y ahí es cuando ya empiezo a empaparme a saco de temas de venta y temas psicológicos Ujú. relacionados con la venta, ¿no? Cómo definirías el copywriting entonces? Bueno, el copywriting, por definición, es lenguaje persuasivo, ¿vale? Trabajamos el lenguaje persuasivo y siempre el objetivo del copywriting es lograr una acción, que el usuario realice una acción, ¿vale? Es utilizar el lenguaje persuasivo para que el usuario realice una acción. Esta acción, por definición, es la venta, pero puedes perseguir otro tipo de acciones, por ejemplo, que se suscriban a tu newsletter, que se registren a tu webinar, que se descarguen tu lead magnet. Al final, objetivos hay muchos
el principal de todo siempre está detrás de la venta, pero siempre es eso, lenguaje persuasivo orientado a que el usuario realice una acción. Y en eso está implícita la venta. Fíjate que a mí me gusta hablar del concepto de comunicación estratégica porque en el fondo vender o comunicar siempre va a ser comunicar, ¿no? Y Ujú. desde mi bagaje como arquitecta y que tampoco me hablaron de en la escuela de arquitectura le pasa mucho a los arquitectos, salen de la escuela pensando que si son los mejores arquitectos del mundo, si hacen buena arquitectura, al final el mundo les va a contratar, nada más lejos de la realidad. Tú tienes que ser proactivo en hacer que las cosas sucedan y luego el cómo comuniques es esencial. Y a mí me gusta eh, transmitir la idea de que esa comunicación que tú tienes que ser capaz de interiorizar tiene que ser coherente en todos los canales, es decir, en los textos de la web, en los textos de un email o en cómo te sientas después en tu despacho delante de un cliente. Pues, yo veo, ¿no?, que a la gente que acompaño también lo descubren porque tampoco les hablaron de que en la escuela de que hay que aprender a vender y es como un momento ajá en el que te das cuenta de lo importante que es fijarte en lo que, bueno, en las bases del marketing, ¿no? Cuál Ujú. es la situación anterior del cliente ideal y cuál es esa transformación que ellos están buscando. Y cuando de repente descubres eso, tú cambias. Como tú cambias, reaccionas de otra manera, empiezas a comportarte de otra manera y la magia empieza a ocurrir, porque prestas atención a lo que te está diciendo ese potencial cliente. Es que me gustaría que tener un salón no sé cómo, una ventana más grande y eso lo empiezas a incorporar a tu comunicación para ser persuasivo, obviamente, que eso no tiene que ser necesariamente pensar que vas a engañarles, sino y lo incorporas a tu Absolutamente no. comunicación para que sume a mayores, ¿no? Porque obviamente hay que Absolutamente. después el objetivo es venderles o que te contraten en este caso. A ver, respecto a esto, has tocado muchos puntos interesantes. Por un lado, la comunicación tiene que ser la misma en todos los medios medios de comunicación que tú utilices. Eso, por supuesto. No tiene ningún sentido, que es un poco lo que se ha venido haciendo hasta hace pocos años, que tú seas una persona cercana, abierta, que transmites confianza, que utilizas un lenguaje correcto pero más o menos informal y que luego en tu web de repente hables como si fueras una señora de 60 años que lleva tacones de aguja y se pone un abrigo de visón. No, eso lo que hace es posicionarte de forma lejana, no generar esa confianza, esa cercanía que tienes tú por tu naturaleza, por tu personalidad al hablar, ¿no? Entonces, la personalidad de marca es única Tal y cual. debe replicarse en todos los medios de comunicación que utilices. Y si nos fijamos, cualquier marca que podamos tener como referencia, me da igual Coca-Cola o alguna más pequeña, pero que esté bien posicionada, siempre utilizan el mismo lenguaje, sea en un anuncio de prensa, en una cuña de radio, en su página web o en sus stories de Instagram. Da igual, porque es que si no, generas una distorsión. Claro. Y Entonces, sobre todo la eso fuerza del confunde, impacto cuando eres coherente y repetitivo en ese mensaje, obviamente. efectivamente, y al final todo se trata de generar confianza. Y tú no puedes generar confianza si te presentas de una manera en un medio y de otra manera en otro. Por eso es la coherencia, porque tienes que generar confianza. Confianza respecto a tu propia personalidad, que cada uno tiene la suya, pero mientras sea coherente con uno mismo, no pasa nada. Hay que trabajar en esa dirección, sea cual sea tu personalidad, para generar confianza y que al final te compren. Eso es la primera cosa que Y te quería... pues, Dime, dime. no, que tenemos este delay y a veces pienso que te has terminado de hablar y no, sigues No hablando. pasa nada. Te he cortado, sigues tú. No, te iba a decir que respecto a la persuasión, que la gente la confunde o la mezcla con la manipulación. Cuando uno habla de persuasión, es lograr un objetivo. Eh, por ejemplo, lo que hemos hablado, que se suscriban a tu newsletter. Eso no tiene nada de malo, no tiene nada de negativo. Y no hay que olvidar que la persona se suscribe de forma voluntaria. Nadie le engaña, nadie le amenaza,
no pasa nada, decide, leyendo tu web, decide tomar el impulso, realizar la acción de suscribirse. Entonces, cuando hay manipulación, el trasfondo que hay es que va a ser malo para la persona que realiza la acción, que tú le estás llevando con artes, con engaño, a que realice una acción que es buena para ti pero mala para él. Si se suscribe a tu newsletter, es bueno para él porque se supone que tú le vas a dar información interesante para él, para su desarrollo personal, para su negocio, para lo que sea. Y además, si esto no es así, si tú lo hicieras mal y decidieras engañarle, lo tiene tan fácil como darse de baja. Pero la primera perjudicada vas a ser tú y tu reputación de marca. Entonces, manipular es llevar a un objetivo que para el usuario es perjudicial. Persuadir, ¿no? Y él es libre al final, si desea contratar tus servicios o no, pero lo hará en base a la información que tú le des. Y partimos de que la información es veraz, con lo cual no hay nada, está muy lejos de la manipulación. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me viene a la mente, ¿no?, que al final muchas veces nosotros somos el mayor límite de nuestro negocio, es decir, depende de la relación que yo tenga con el dinero, la relación que yo tenga con las ventas. Esto, una conversación real de esta semana con un cliente, ¿no?, que yo le dije: "Vale, termina la frase, vender es". Entonces, en el fondo, él me reconocía que se siente como, utilizó la palabra embrujar, ¿no? Entonces, yo le insistía mucho, las creencias se pueden transformar mientras tú no vivas y estés convencido de que vender es ayudar, vas a estar autosaboteándote a nivel interno porque tú estás pensando que le estás haciendo mal de forma inconsciente a otro. Entonces, cuando tú transformas tu manera de ver la venta y te convences de que por el hecho, por ejemplo, el ejemplo que has puesto tú, ¿no?, me suscribo a una newsletter, al final va tu reputación, se supone, quiero pensar, que desde una newsletter lo que intentas es aportar valor. Obviamente, el objetivo último es vender, porque tenemos un negocio entre manos, pero yo creo que está perfecto. Y lo que tú has reseñado, ¿no?, tú eres libre de después irte, no le podemos gustar a todo el mundo tampoco. Hay que asumir que tú eres único como persona, que tu negocio es único como negocio y que habrá gente al que le guste y al que no. Y está perfecto, no hay ningún problema con eso, ¿no? Efectivamente, y además, tú Vale. date cuenta que mm, todos vendemos todos los días, prácticamente con casi todas las personas con las que nos relacionamos. Pero Sí, eso estamos vendiendo desde pequeños. Sí, sí. la gente no lo asimila como una venta, pero en el momento que tú quieres hacer una cosa y tu pareja, tu amigo, tu amiga, tu primo, tu hermana no quiere, te estás vendiendo para convencerle. Es que es así, estás Y los utilizando niños son todos los grandes argumentos. vendedores, porque Claro, estás utilizando todos los argumentos que tienes a tu alcance, que te da tu cabecita y tu experiencia para lograr eso que tú quieres. Entonces, esa es la primera venta que hacemos. O sea, si un niño quiere un helado, se va a vender todo lo que sí, pueda. sí, son grandes negociantes. Y si no sé qué, quiero decir, al final hay mucho que aprender de cómo se relacionan ellos, ¿no? Que no tienen estas capas luego. Eso es, lo primero que tiene que entender la gente es que todos vendemos en casi cualquier interacción que tengamos con los demás. Pero es que además la venta no es mala. ¿Por qué es malo? Vamos a ver, una persona dice, no, es que si me venden es que me están engañando. Pero tú no tienes un negocio, pero es que tú no comes, es que tú no tratas de vender. O sea, la propia gente que rechaza la venta de los demás se vende a sí misma. Y porque tengas el trabajo que tengas, te estás vendiendo. Incluso aunque seas funcionario, tú tienes unos superiores. Siempre tienes a alguien a quien rendirle cuentas, que te tiene que aprobar un proyecto, que tiene que aprobar tu idea, que lo que sea, es que cualquier idea que tú quieras llevar a término y tengas a otra persona delante a que se la tienes que contar, te tienes que vender. Es que es Tal cual. así. ¿Y qué te parece que es para ti lo más difícil en las ventas? A ver, si hablamos desde la persona que vende, que entienda lo que acabo de decir.
¿vale? Que lo que has dicho tú también, quitarnos esas creencias limitantes y equivocadas de lo que es la venta. Eh, si todo ha cambiado, si en 10 años, como hablábamos tú y yo, si tú y yo salimos de la carrera ya más o menos por el año 2000 y empezaba Internet, Más o menos. Internet ha cambiado en estos 20 años, 21 años, bueno, 22. Ha cambiado el último año de manera vertiginosa, sí, la Claro, transformación ha sido brutal. ¿cómo no van a cambiar las ventas, el sistema de ventas, las relaciones sociales? O sea, es que todo va acompañado, no cambia una cosa y las demás se quedan quietas. Entonces la venta también ha cambiado. Ya no tenemos ese vendedor que te viene a la puerta y te pega una chapa tremenda de una enciclopedia que no quieres, porque tú no le has buscado. En la venta en Internet, cuando un usuario aterriza tu web, es porque está buscando un contenido relacionado con lo que tú ofreces. O sea, no entra alguien a tu web de arquitectura, de branding, negocios digitales orientados a la arquitectura, si está buscando comprarse unas zapatillas deportivas. Entonces, nadie No, llega para nada. engañado, ¿vale? Eso es A mí lo venta. que me gusta, además del marketing digital y de la estrategia en el marketing digital, es que tú estableces un plan para que el cliente ideal o el que tú quieres atraer llegue a ti. Con lo cual, si tú tienes muchos respaldos respecto de la venta, de ser proactivo, ¿no? De levantar el teléfono y llamar, porque yo siempre hablo de que al final el vender es montar un sistema y que puede incluso ser híbrido o totalmente offline, porque hay muchos estudios de arquitectura que aún en 2022 no tienen ni web ni nada, pero puede ser totalmente offline, puede ser totalmente online, puede ser híbrido, pero al final es montar un sistema, tener claro cómo van a llegar esos clientes a ti, ¿no? Y, y para mí, pues eso, el hacerme a la idea de que vender es fácil y que se puede aprender a vender fue un gran descubrimiento, porque es como el dibujo, ¿no? Puedes nacer con un talento natural para el dibujo, pero muchos arquitectos no éramos Picasso y hemos aprendido a dibujar mejor durante la carrera para poder comunicar, ¿no? Y transmitir a través de un entorno gráfico que no tiene nada que ver. Para mí, en este caso, y además la comunicación a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? El ser capaz de mezclar lo visual con lo escrito y con la comunicación oral ha sido como ese gran descubrimiento, ¿no? Porque al final supone un cambio también de transformación que es brutal. Eso es. Es que em, para, para empezar o sea, el cambio, por ejemplo, tú decías, yo empecé en la carrera pintando con Rotring, Sí, sí. ¿vale? Escuadra y Igual, cartabón. Y los estudiantes de arquitectura, no, yo creo que no saben ni lo que es un paralex. Que un paralex es un plástico que te vale para hacer rectas que con unos cordeles va subiendo y bajando en una mesa de dibujo. Además, yo creo que eso, unos años que no piso una escuela de arquitectura, claro, yo juraría que eso ya no se utiliza. O sea, por eso, es o que la sea, transformación ha sido brutal, la la transformación. transformación del sector ha sido brutal, de arquitectura como de tantos otros, pero en este caso hablamos de arquitectura. En marketing, en ventas, ¿vale? También ha sido una transformación brutal. Al final, lo único que tienes que hacer, que lo voy a decir como si fuera fácil, pero es que no es fácil, es trabajar tu mentalidad. En el inicio, en el inicio, yo, por ejemplo, ahora en la membresía que tengo, en Aprende a Vender, estamos trabajando la mentalidad. ¿Por qué? Sí, sí, Porque sí, eso es sencillo. claro, les he dicho, es que puedo empezar a enseñaros eso, un embudo de ventas, un no sé qué, vamos a hacer la web, pero si la base no está trabajada, si esto no está trabajado, si uno no se convierte en emprendedores o por darse de alta en autónomos, uno no aprende a ser arquitecto por decir, oye, voy a verme 4 vídeos de YouTube o voy a ser copywriter, eso, y me veo 4 vídeos de YouTube. No. Entonces, en la venta es igual. Tienes que empezar trabajando la base y la base eres tú porque tú eres el que vende. Y si tú eso no lo tienes interiorizado, si tú piensas que eso es malo, lo primero que tienes que trabajar es tu mentalidad. Y en el momento que tú rompas esas creencias limitantes y te des cuenta de que vender es ayudar a otro a tomar la mejor decisión para sí mismo, para el problema que necesita solucionar, entonces podrás empezar a vender.
bien, claro. con resultados. Porque luego el miedo se huele. Si yo estoy insegura, si yo soy una arquitecta, he hecho un proyecto, pero a la hora de vendérselo al cliente titubeo, tartamudeo y me pongo nerviosa, no le dejo hablar, le interrumpo, le no sé. Eso se huele. Y el otro dirá, bueno, es que esta muchacha a lo mejor no es la mejor opción. Igual no tiene experiencia suficiente. Y puede ser la arquitecta más maravillosa del mundo, Ujú. pero la Sí, tal cagas cual. ahí. Y No sé si te luego, he para mí respondido, el perdón. sí, no, pero son reflexiones interesantes. A mí me venía la idea que además hay como, como dos, porque los negocios digitales, con todo el respeto, ¿eh? Es muy fácil vender marketing, es muy fácil vender marketing a marketeros, quiero decir, pero ¿qué pasa con negocios de verdad, entre comillas, ¿no? Que a veces la coyuntura, las necesidades que tienen no son tan fáciles, ¿no? En el caso de los negocios de arquitectura, por ejemplo, bueno, a veces el problema es el propio modelo de negocio en sí, ¿no? Pero es muy habitual que muchos estudios de arquitectura, sobre todo los pequeñitos, tienen un modelo de negocio muy basado en el B2C, es decir, siempre tienes clientes finales y son servicios que tienen muy poca recurrencia. Entonces, claro, montar un sistema de ventas, cuando una de las leyes del marketing en las ventas es el que te ha comprado una vez está más predispuesto a comprarte dos veces, pero muchas veces lo que pasa en este tipo de negocios es que esa recurrencia es mucho más difícil de conseguir. Para mí el secreto está en trabajar muy bien en esa escalera de productos y servicios y adaptarte a esas necesidades que tiene el cliente, porque tendemos a asociar que el único servicio que se puede hacer es el proyecto o la ejecución de horas, hay mil cosas que se pueden hacer y si te abres al mundo digital hay mil y una, ¿no? Pero también tiene que ver con la mentalidad, con estar dispuesto a explorar y cosas de este estilo, ¿no? Eso es, ¿Cómo mira, se te ocurre? Sí, perdona, que te cuerto. Te bueno, quiero hazme la preguntar cosas. pregunta, porque iba a responder sin que me la hicieras, así que házmela. Vale, bien, o sea, cómo le aconsejarías, ¿no? Que has comentado hace un rato que ya has trabajado a veces con estudios de arquitectura o con profesionales del sector. ¿Cómo crees que podría ser un proceso de ventas interesante, rentable? Ahí tu experiencia yo creo que compartirla también es interesante. Mira, hace un mes, creo, hice una secuencia de emails de venta para un software de arquitectura, por ejemplo, ¿vale? Sus clientes serán los arquitectos, los despachos grandes, ¿vale? Y también hasta el pequeño arquitecto que vende B2C. Con lo cual, he trabajado para arquitectos también, y para constructores. Pero bueno, esto fue lo último que hice. Vamos a ver, un negocio que se dirige al cliente final y tiene poca recurrencia, como tú dices, hay que cambiar también el modelo de negocio, ¿vale? Hay que trabajar la mentalidad para ver realmente qué servicios puedes vender online, ¿vale? Quiero decir con esto, aunque tú vendas al cliente final, lo que tienes que hacerte es una reputación de marca, ¿vale? A través de tu web o de tus redes sociales o de tu blog, ¿vale? Lo que tienes que trabajar es tu reputación de marca, crear confianza, lo que hablábamos al principio. Y crearte una lista de emails, ¿vale? A los que tú luego escribir una newsletter, que luego si eso hablamos de qué es el email marketing y qué no se debe hacer, que es lo que se ha hecho toda la vida en email marketing, ¿vale? ¿Qué pasa? Un cliente de arquitectura tiene poca recurrencia, lo entiendo, pero todos tenemos una red de contactos. Quiero decir, si yo voy a redecorar mi casa, a hacer una obra, a hacer lo que sea, una intervención en mi casa, y decido contratar, después de buscar varias opciones, un estudio de arquitectura de mi ciudad, desde luego si estoy bien, si estoy contenta y si todo va bien, lo que voy a hacer es ser
proclive a recomendarlo a mi red de contactos personales. Y si un amigo, una amiga, un familiar o quien sea me dice que necesita tal, yo siempre voy a recomendar eso. Con lo cual, al final, igual yo no repito, pero sí recomiendo, ¿vale? Entonces, hay que hacer todo lo posible para que el cliente te acabe recomendando. ¿Qué puedes hacer? Conseguir, hay gente que está más o menos a favor, pero en este negocio pequeño, conseguir el testimonio. Si yo estoy contenta, que me hagan una serie de preguntitas o me digan si me puedo grabar o si no por escrito y que cuente mínimamente mi experiencia con ese trabajo, con ese estudio. Y si una persona de mi ciudad entra en Google y no tiene ni idea de un estudio de arquitectura y lo pone, esa web está más posicionada, mejor posicionada, y yo entro y veo que tiene unos textos, un diseño que me transmite, que entiendo lo que me está contando, porque me habla a mí, no hablan para ellos, sino que entiendo lo que me están contando, y veo que gente de mi ciudad ha trabajado con ellos y tienen un buen testimonio, mis objeciones se van a ir derribando. Eso es una manera de generar confianza. El embudo de venta, por supuesto, empieza por una buena web. Que no hablo de una web Sí. cara, no, una No, web puede ser una web mínima viable en la que el mensaje esté claro. Yo intento mucho, ¿no? Sobre todo en momentos iniciales, decirles que no te pare la parálisis por análisis, es decir, es tan fácil como quién eres, qué puedes hacer por ellos y dónde o cómo pueden conectar contigo. Y eso lo puedes hacer en el ascensor, llamando por teléfono, mandando un email o dejándole a alguien tu tarjeta o un Google Forms o lo que sea. Luego ya lo harás mejor y primero empiezas por una one page y luego empiezas por otra. Pero a mí me parece muy importante, sobre todo porque pienso que en nuestro sector es importantísimo esa reputación de marca, trabajarla y el para qué y cómo comunicar en cada canal, por ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor el email lo usas para fidelizar, para seguir generando confianza, compartir valor. Por ejemplo, nosotros es una de las cosas que trabajamos, ¿no? Desde la agencia, pero no necesariamente vamos a contar lo mismo desde el email de lo que se está contando en una cuenta de Instagram, por ejemplo. Entonces, el plantearse preguntas poderosas, sobre todo el para qué voy a comunicar yo en Instagram y qué quiero. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, se me ocurre, estoy pensando en una clienta ahora, pues Instagram es cómo contamos el día a día del estudio y si va a la obra, pues hace un directo y le apetece contar cómo es el despiece de un baño, pues lo cuenta y si no hacemos un reels muy mono de los últimos trabajos o lo que sea, pero el para qué es, vale, para que la gente pueda vivir cómo sería el hacer su propio proyecto y lo que se cuenta desde el email no es lo mismo para nada. Entonces, ahí cada negocio es un mundo, ¿no? Pero sí que me gusta esa reflexión sobre la identidad de la marca porque es importantísimo. No es lo mismo que tú digas que eres súper profesional o que lo diga tu madre, tu prima o tu abuela, a que, como dices tú, que ahora el SEO local está evolucionando también muchísimo, ¿no? Si yo entro en Google en mi ciudad y de repente veo que hay 57 comentarios o 327, pues entre 57, casi 5 estrellas y 2 o ninguno o alguna reseña negativa, pues es que te fías porque al final es gente que ha dedicado su tiempo a, a opinar de forma, vamos a pensar que bien intencionada sobre cómo es su experiencia de trabajar con ese estudio, me da igual, o esa panadería o ese bufete de abogados, al final funciona en todos los nichos, ¿no? Exactamente. Y al hablar de una web mínima viable, puede vender una persona, un estudio, puede vender con una web mínima viable, con una one page, mientras el mensaje esté bien trabajado. O sea, mientras no sea una web del año de la polca, de una imagen absolutamente rancia y obsoleta, porque puedes ser súper moderno en tus diseños y tener una web que te hicieron no sé cuándo y que ya no vaya con tu trabajo, con la evolución que has tenido en este tiempo. O sea, lo primordial es que la gente te encuentre y que cuando te encuentre, la imagen que des sea buena y el público entienda lo que le dices.
que no tengas una web de el objetivo es la satisfacción del cliente, por eso nos orientamos. Sí, los tópicos, no, es que somos súper mega profesionales, solo faltaría. Quiero decir, Un es estudio como los soldados. Eso se te multidisciplinar. multidisciplinar, que al final eso ya no vende, ni vende ni convence, ¿no? Al final. Pero la gente tiende a hacerlo porque es lo que se ha hecho hasta Ojo, que yo ahora. soy la primera que tuve una web de ese estilo, ¿eh? Porque yo lo reconozco, pero al final tú lo haces porque al final tu intuición te dice que tienes que ir por ahí, ¿no? Pasa mucho, esto lo hablabas en paralelismo, ¿no? Con una de las entrevistas de tu canal, ¿no? El tema de, vale, me gusta de tal referente y copiamos la imagen de la web, el mensaje y tal. Y no, aquí pasa mucho con los grandes estudios de arquitectura, es que la manera de comunicar de un gran referente de la arquitectura, ¿no? Se llaman Star Architects, ¿no? Es que no tiene nada que ver con cómo tienes a lo mejor que comunicar tú. Tú tienes que trabajar tu individualidad o eso en lo que tú brillas y la manera en la que comunican los grandes arquitectos famosos que juegan en otras ligas y que su manera de captar clientes además no va a tener nada que ver con la tuya, y eso pasa mucho, ¿no? Me gustaría también reflexionar sobre la importancia de la estética, la parte de la imagen gráfica que en nuestro sector es muy importante, en correlación con la parte de los textos, porque muchas webs de arquitectos son todo fotos y para mí las webs que funcionan tienen que tener textos, sí o sí, ¿no? Entonces eso es muy disruptor porque les sorprende mucho, ¿no? A ver, ahí ahí has metido el dedo en la llaga directamente. Sí, sí, Vale, sí, sí. lo sé, lo sé. Yo he trabajado, pues eso, en agencias toda la vida y siempre están los diseñadores, ¿no? Los diseñadores, que todo tiene que ser súper bonito y foto, foto, foto y tal y cual. Y luego están las peleas con la estrategia, con los que trabajamos la estrategia y vemos que esa web no transmite nada. Entonces, hasta hace pocos años, para hacer una página web, primero se hacía el diseño y Sí. luego se metían los textos donde había huecos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso no funciona. ¿Por qué? Porque por varias cosas. Primero, porque la persona que te lee, la persona que te va a comprar, necesita tener un discurso lógico, que le cuentes una historia lógica. Si la partes con una foto aquí, la partes con otra foto allá y tal, tú estás presuponiendo que va a hacer el esfuerzo de seguir leyéndote. Pero es que no hay que presuponer nada en el comportamiento del usuario. Claro. ¿Vale? Y O solo sea, fotos, estás presuponiendo que eso lo va a entender, cuando no necesariamente tiene por qué entenderlo, porque la no gente tiene es por qué. egoísta, quiere saber cómo les puedes tú ayudar y como no lo No, escribas no, o lo no. digas, La va a ser complicado. Más que la gente es egoísta, nosotros siempre decimos que el usuario, y esto entendedlo por favor con respeto, Sí, pero sí, claro, claro. nosotros, los que tenemos que trabajar la marca, los textos, el diseño, los canales de comunicación, tenemos que pensar que el usuario es tonto. Tonto, no de tonto, de que no sepa lo que quiere, que sí que sabe lo que quiere, sí que sabe que necesita un arquitecto para solucionar su problema con su proyecto, pero es tonto a nivel usuario, a nivel usuario. Entonces no puedes, tienes que ponérselo fácil, o sea, es tonto para que pienses que se lo tienes que poner todo fácil. El esfuerzo lo tienes que hacer tú, no el usuario. O sea, es que tú tienes que esforzarte porque el usuario entienda lo que le quieres decir. Porque si no lo entiende, va a cerrar tu web y se va a pirar. Porque no tiene tiempo ni ganas de perder. Y va a ser difícil, y Exactamente. va a ser difícil Entonces, que vuelva además, porque no, o difícil o prácticamente imposible una vez que te han cerrado. Entonces, ¿cómo se hacen las webs que funcionan? Se hacen primero los textos. Primero se hacen los textos en base a una investigación, la información que te da el cliente, o sea, partiendo de una base sólida, ¿vale? Y absolutamente estratégica. Y se ponen las imágenes. En una web de arquitectura son importantes las fotos, por supuesto que sí, pero hay que ponerlas donde toque ponerlas,
¿vale? No hay que partir el texto, hay que contar el discurso que sea, imagínate en el sobre mí, quién soy, qué hago, qué ofrezco, y luego una foto. Y luego paso a contar mi último trabajo. Y ahí pongo otra foto. Lo que no se puede poner es un parrafito, una foto, un parrafito, una foto, porque el cerebro no está secuenciando esa información. Y no vendes a través de las fotos, vendes a través de las palabras. Porque fotos chulas tienen todos los estudios de arquitectura. O sea, Sí. todos, quien más, quien menos ha hecho, a ver, ya podemos hablar de obras grandes de la administración pública, temas concursales o demás. Pero bueno, si nos ponemos en un estándar medio, ¿vale? Quien más, quien menos ha tenido proyectos chulos y son profesionales como para hacer un proyecto visualmente atractivo. Con lo cual, lo que te va a diferenciar a ti de tu competencia, más allá de las fotos que lo van a apoyar, son los textos. Es como tú te comuniques con tu usuario, con tu potencial comprador, como tú le llegues a esas necesidades que él tiene y necesita solucionar. Y luego va, una vez que le convenzas, se va a apoyar en las fotos, por supuesto que las va a mirar, por supuesto. Pero si tu foto es igual que esta, y si tú me dices que eres un estudio multidisciplinar de no sé qué, no sé cuántos, y otro te dice, sé que es muy difícil eh, hacer la obra la reforma de tu piso porque piensas que va a ser un desastre, que va a durar X meses y que el presupuesto inicial se te va a multiplicar por 2. Pero déjame decirte que esto no va a ser así porque el método que tenemos para trabajar pasa por estos fases, no sé qué, no sé cuántos. Ahí estás captando su atención. Sé que tú tienes este problema o sé que tienes un salón maravilloso con una luz preciosa, pero no sabes qué hacer porque esto no es lo tuyo y te parece un mundo súper complicado. No te preocupes porque a través de lo que hablemos tú y yo vas a ver 2, 3, 4 opciones y vamos a hablar hasta llegar a la que a ti, con la que tú te sientas cómodo. Eso es lo que necesita oír tu cliente. Y luego Sobre mirará todo, tu sí, 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 apelar a, no, a sus miedos o a lo que ellos están buscando y hablarles del beneficio. Es decir, estate tranquilo porque la obra no es un gran miedo, ¿no? No se te va a ir de presupuesto por esto y por esto, porque nuestra manera de trabajar te garantiza que la vamos a tener controlada en todo momento, lo que sea, ¿no? Que realmente mencionando esos beneficios, y eso tiene que ver con la comunicación y con los textos o lo que cuentas de palabra. Eso es. Eso es. Entonces, el tema está en que cuando un usuario busca un arquitecto o busca cualquier producto, es que incluso un bolso, algo de ropa, no solo mira en una web, potencialmente va a comparar, ¿vale? Si es en el tema de la arquitectura, es en arquitectos locales. Ya dejamos eso, el tema concursal y administración en otro, pero para una reforma en una casa o en un apartamento o lo que sea, vas a contratar a alguien de tu zona y ese alguien va a mirar 2, 3, 4, los que sea. Por eso tienes que diferenciarte, tienes que alejarte de lo que está haciendo el grueso y para eso tienes que ser tú y comunicar. Apelar a los miedos con cuidado, ¿vale? Sacar los beneficios y tirar la vieja objeción. Hasta ahora las obras se descontrolaban, al final el cliente acababa agobiado, siempre se pagaba de más, pero ahora esto ha cambiado, esto no es así, nosotros cuidamos esto no te va a pasar por esto, por esto, por esto. La nueva oportunidad, ¿vale? Entonces, es así como te vas a diferenciar. Es así. Más allá de que tu logotipo sea precioso, partimos de que vamos a tener un logo bonito, de que vamos a tener todo cuidado y qué tal. Pero los textos es lo que te va a ayudar a convencer a tu cliente a que te llame.
Bueno, pues fíjate, Beatriz, que yo creo que podemos ir empezando a pensar en cerrar la entrevista para que no se haga muy larga. Tenía preparada dos preguntas finales. Una que yo creo que casi ya la has contestado, pero bueno, te la dejo aquí, ¿no? ¿Qué consejo le darías a un arquitecto o un profesional del sector de la arquitectura, un aparejador, diseñador de interiores, ¿no? O un empresario del sector, de una pequeña empresa de construcción que deseara subir su marca de arquitectura a Internet? ¿Qué les propondrías? Vale, lo primero es que tienen que hacer una investigación previa, sentarse y saber qué es cuáles son sus objetivos, o sea, y cómo los van a conseguir, ¿vale? O sea, no se hace una web porque sí, ni se está en Instagram porque sí, ni todo tiene que obedecer a unos criterios de negocio, a unos objetivos de negocio. Eso es lo primero, ¿vale? Sentar las bases del negocio, el por qué quiero esto, qué pretendo conseguir y en qué plataformas tengo que estar. Eso es lo primero. Si a ti no te gusta manejar las redes sociales y las vas a tener abandonadas, no estés. Céntrate en tu web. Te quiero decir, no todo el mundo vale para todo, ni tiene tiempo para todo, ni hace bien todo. Entonces, lo primero es poner en la mesa qué vas a hacer, qué quieres conseguir y dónde exactamente los medios de comunicación que vas a utilizar. Y luego, si hablamos, por ejemplo, de que tu negocio es local, lo que tienes que hacer es trabajar para que tus usuarios te encuentren tu web, ¿vale? Y que tu web, por lo tanto, que tu web posicione bien, ¿vale? Y que tu web convierta. Para que convierta, el copywriting, los textos, es el arma más poderosa. Entonces, primero tienes que atraer tráfico y luego ese tráfico lo tienes que convertir en una llamada, en que rellenen un email, en que se acerquen a tu oficina, lo que tú consideres como sea tu estrategia, ¿vale? Pero primero tienes que atraer tráfico y después ese tráfico lo tienes que convertir, ¿vale? Entonces, esos serían para mí las dos bases iniciales, partiendo de que tienes que tener un logo adecuado, unas fotos bien hechas y que todo tiene que respirar la esencia de la marca. Pero atraer tráfico, convertir tráfico. Esa es la base. Y luego tienes que estar en redes sociales. Bien, después. Sí. Trabaja tu casa. ¿Vale? Nosotros, por Trabaja ejemplo, en los programas tenemos como tres grandes fases, ¿no? Lo que yo llamo esencia, que es construir esa esencia de la marca, la plataforma digital. Una vez que eso ya está organizado y montado, es cómo yo voy a comunicar, cuáles son mis canales más estratégicos y en paralelo o de forma sucesiva, un poco en función de cómo sea, cómo construimos la estrategia de atracción y ahí pues ya metemos email marketing, cosas de ese estilo, ¿no? Son vías que pueden ir una detrás de otra o en paralelo o las tres, pero a mí me parece que tiene mucho sentido eso que dices tú, ¿no? Convertir es conseguir ese objetivo, es decir, ¿qué vas a hacer ¿vale? para conseguir que la gente llegue a tu página web? Que tu página web tiene que ser tu palacio digital, ese centro neurálgico donde tienes que enfocarte en que la gente llegue para que por lo menos vea ese mensaje, ¿no? De qué puedes hacer por ellos y luego conseguir convertir es que conecten contigo para que te compren o te contraten, ¿no? Exactamente, llevarlos a la acción, por lo menos que tengas la opción de hablar con ellos o de mandar una propuesta, que luego ya defenderla o tal es otra cosa, pero por lo menos captar, y si lo haces a través de un formulario web o de un Calendly para hacer agendar una entrevista o lo que sea, ya estás consiguiendo su email para luego trabajar Sí. el email marketing, ¿vale? Y trabajar la estrategia 360, que es lo que tú decías, cómo captar otros canales de comunicación para atraer tráfico. Pero tu casa es tu página web y lo que convierte es el mensaje que tengas en tu página web. Y si no, que se piensen cómo ellos contratan otros Para mí, servicios. sí, también es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo haces tú para comprar una lavadora o para elegir al dentista de turno o un abogado o lo que sea, ¿no? Bueno, pues Efectivamente. Beatriz, muchas Entonces, gracias. Yo cerraría la entrevista pidiéndote que nos recomendaras libros sobre ventas, por ejemplo, copywriting.
3 libros, 5, 22, los que tú quieras, pero ¿qué nos dirías que empezáramos a leer? Vale. A ver, son libros de diferente. Tengo aquí dos y el otro te lo diré de palabra. Los resortes psicológicos de la venta, ¿vale? De Joseph Sugarman, que es, Ese no lo conozco, fíjate bueno, qué bien. ¿lo conoces? No, no, ese no lo conozco, ¿No lo fíjate. conoces? Mira que Bueno, pues soy friki. No, ese no. Me lo compraré, me lo compraré. este está muy bien, ¿vale? Lo que hace es trabajar eso, puntos psicológicos, herramientas, dice para que te ayuden a controlar la mente del cliente. A ver, todo esto siempre hay que ponerlo, no hay que olvidar que el cliente tiene voluntad, ¿vale? Entonces, Sí, pero son bueno, triggers psicológicos, como meter urgencia, exactamente, cosas de este estilo, ¿no? eso es, gatillos mentales, ¿vale? Gatillos, Este efectivamente. a mí me ha encantado, Rompe Pues la barrera del no, del Chris Voss, no sé si lo conoces, ¿vale? Es un negociador del FBI y cuenta, o sea, se nos ha además en. cortado. ¿Se ha cortado? Sí, yo no sé cómo ha quedado, pero yo me quedé en rompe la barrera del no y dejé de escucharte. Entonces, Vale, bueno, pues lo escribe Chris Voss, que es un ex negociador del FBI, ¿vale? ajá. Entonces, su trabajo era negociar rehenes, ¿vale? Cuando hay captura de rehenes, negociar con los secuestradores para conseguir sacar a los rehenes. Y ahora es consultor de negocios. O sea, enseña a los clientes Una propuesta a. muy sugerente, Es, realmente. es muy bueno, además lo explica de una manera o sea, muy humana, cuenta sus errores, habla de una manera súper cercana y bueno, a mí me encantó. Y luego el tercero que te diría es Words That Sells. Este está en inglés, ¿vale? Entonces son Ujú. palabras que venden. Está, si quieres, a lo mejor más orientado a copywriting, pero es que al final el copywriting se utiliza para vender, con lo cual también Sí, toca las claro. ventas. Entonces, ya son muy diferentes entre sí, ¿vale? Entonces, yo creo que con esos tres para. 3 opciones sugerentes. Sí, sí. Sí, 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 y son muy buenas, ¿eh? Y, el del FBI a mí, vamos, me fascinó, Vale, me pues yo me lo fascinó. leeré. Me lo leeré, porque fíjate, hace nada hemos publicado en el blog de Arquinómadas una recopilación de más de 130 libros de arquitectura para arquitectos y tal, y entonces hay una sección más enfocada a temas de negocio, libros sobre marketing, sobre ventas, ¿no? Bueno, están, bueno, los básicos podrías poner 100.000, ¿no? Pero hay una mínima recopilación de esa parte y yo creo que bueno, me los leeré y los incorporaremos porque quieras que no, seguro que dan una perspectiva muy interesante para ver. Y quitan esos prejuicios de la venta. Bueno, pues fundamental, ¿no? Para transformarse. Eso es. Bueno, pues ha sido una entrevista súper agradable, Beatriz. Arquinómadas es tu casa. Seguro que podremos repetir más bien pronto que tarde. Y os doy las gracias. Os invito a suscribiros al canal. Nos vemos en la siguiente entrevista o en la siguiente batalla. Ya sabéis que tenemos un par de formatos muy diferentes en el canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo.